El susurro en la oscuridad. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y montañas, había una leyenda que todos conocían pero pocos se atrevían a contar. Se decía que, cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, un susurro helado recorría las calles desiertas. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían que quien lo escuchaba nunca regresaba igual. María era una joven valiente, famosa entre sus amigos por su curiosidad y su espíritu aventurero. Mientras los demás evitaban hablar sobre la leyenda del susurro, ella se sentía atraída por la idea de descubrir su origen. Una noche, decidida a enfrentar su miedo, María se adentró en el bosque al caer la noche. La luna brillaba intensamente, proyectando sombras danzantes entre los árboles. Cada crujido de las ramas y el susurro del viento parecían advertirle que volviera atrás, pero ella continuó avanzando. Después de caminar durante un tiempo que pareció eterno, llegó a un claro donde la luz lunar caía con fuerza. En el centro del claro había una antigua cabaña de madera, cubierta de hiedra y rodeada de un silencio inquietante. María se acercó a la cabaña con cautela. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando su llegada. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro y polvoriento, el aire olía a humedad y algo más, algo putrefacto. Mientras exploraba la habitación, notó que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados en la madera. No podía entender su significado, pero una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. De repente, un suave susurro llenó el aire, apenas audible al principio: María. Su nombre resonó como un eco en su mente. Se congeló en su lugar. ¿Cómo sabía alguien su nombre? El susurro continuó: ven, ven a mí. Sin poder resistir la tentación, María siguió el sonido hasta una escalera oscura que conducía al sótano. A medida que descendía, el aire se volvía más denso y frío. Al llegar al fondo, encontró una habitación pequeña iluminada por una tenue luz azulada que emanaba de un círculo dibujado en el suelo. En el centro del círculo había una figura envuelta en sombras. Era difícil distinguir sus rasgos, pero los ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. He estado esperando por ti, dijo la figura con una voz suave pero penetrante. ¿Quién eres?, preguntó María, aunque ya temía la respuesta. Soy el guardián de este lugar, respondió la sombra. Y tú eres especial. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estoy aquí para quedarme, replicó con firmeza. Pero tú has venido, dijo el guardián mientras se acercaba lentamente hacia ella. Y ahora no puedes irte sin conocer la verdad. La figura comenzó a relatarle historias sobre aquellos que habían sido atraídos por el susurro antes que ella, almas perdidas que habían llegado buscando respuestas y nunca habían regresado. Cada historia era más aterradora que la anterior: personas desaparecidas sin dejar rastro, gritos ahogados en la oscuridad. Ellos están aquí, dijo el guardián señalando las sombras que danzaban alrededor de María. Sus almas están atrapadas en este lugar esperando ser liberadas. María sintió pánico apoderarse de ella al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Esos eran los ecos de aquellos que habían sido consumidos por el bosque y por el susurro. ¿Qué quieres de mí?, gritó desesperada. Liberarte, respondió él con una sonrisa siniestra. Pero primero debes hacer un sacrificio. Sin pensarlo dos veces, María dio media vuelta y corrió hacia las escaleras. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente tras ella. Podía escuchar susurros frenéticos llamándola por su nombre mientras intentaba escapar. Al llegar a la puerta principal de la cabaña, se detuvo bruscamente al ver una figura familiar bloqueando su camino. Era su mejor amiga Clara, quien había desaparecido semanas atrás después de haber escuchado los mismos rumores sobre el susurro. Clara, murmuró María, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos. Te he estado esperando, dijo Clara con una voz extraña y vacía.
Ven conmigo. No puedo dejarte aquí, respondió María mientras retrocedía lentamente. Pero yo estoy libre, insistió Clara mientras sonreía de manera inquietante. Tú también puedes serlo si nos sigues. El corazón de María latía desbocado mientras luchaba contra el deseo de ir hacia ella y los instintos que le gritaban que debía escapar. En ese momento comprendió, Clara no estaba libre, estaba atrapada como todos los demás. Con un último esfuerzo, María se giró y corrió hacia el bosque oscuro con todas sus fuerzas. Las sombras parecían perseguirla en cada paso, podía sentirlas casi tocándola mientras atravesaba ramas y arbustos espinosos. Finalmente llegó al borde del pueblo, donde iluminados por faroles temblorosos estaban algunos conocidos reunidos alrededor del fuego hablando sobre leyendas y mitos locales. Al verlo sintió alivio, había escapado del horror. Sin embargo, cuando giró para mirar hacia atrás al bosque oscuro, vio cómo las sombras se retiraban lentamente hacia la cabaña, allí donde todo comenzó. Pasaron los días y noches siguientes intentando olvidar lo sucedido esa fatídica noche. Sin embargo, algo había cambiado dentro de María. Ya no podía escuchar risas ni disfrutar plenamente de momentos felices porque cada vez que cerraba los ojos veía aquellas figuras atrapadas y oía aquel susurro helado llamándola nuevamente. Una noche después del ocaso decidió regresar al bosque para enfrentar sus miedos. Necesitaba saber si realmente había escapado o si aún estaba atrapada dentro del ciclo del susurro. Al llegar a la cabaña notó algo inquietante. Ya no había símbolos grabados en las paredes ni señales del guardián oscuro, solo silencio absoluto reinaba en aquel lugar desolado. ¿Estás aquí?, preguntó María temblando mientras avanzaba hacia el círculo azul dibujado en el suelo. El aire comenzó a vibrar nuevamente, sentía como si algo estuviera despertando dentro del círculo, pero esta vez no era solo un eco lejano, era un grito desesperado lleno de dolor e ira acumulados durante años. Las sombras comenzaron a surgir desde las esquinas oscuras del sótano e invadieron rápidamente todo alrededor suyo hasta quedar completamente rodeada por ellas mientras seguían gritando, «¡Libéranos!». María sintió como todo su cuerpo se paralizaba ante aquel horror indescriptible, sabía que debía tomar una decisión, ¿se uniría a ellos o lucharía hasta el final? Con determinación gritó, «No. No seré parte de esto». Y así comenzó su lucha contra aquellos ecos atormentados mientras trataban desesperadamente arrastrarla hacia ellos para convertirse en otra víctima más en ese ciclo interminable. El tiempo pasaba lentamente mientras luchaban entre sí hasta quedar exhausta. Finalmente logró liberarse arrojando toda su energía contra aquel círculo azul convirtiéndolo en cenizas mientras las sombras chillaban furiosas ante aquella pérdida irremediable. Cuando todo terminó quedó sola frente a las ruinas humeantes donde antes había estado encerrada aquella maldición infernal. Aunque había logrado escapar sentía aún pesares pesados sobre su alma como si hubiera dejado parte de sí misma allí. En los días siguientes intentaría volver a conectar con quienes amaba aunque sabía muy bien que jamás podría olvidar lo vivido aquella noche aterradora.